es el Señor y es del cielo. El primer Adán nos trajo algunas cosas negativas. El segundo Adán, que es del cielo, es el Señor, ¿no? Y esa imagen tenemos nosotros. Entonces, otro pasaje que nos habla el libro de Romanos capítulo 4, capítulo 5, 12, nos empieza a hablar que por el pecado de un hombre vino la muerte, pero ahora por la muerte de un hombre vino la salvación. Y nos está presentando a un Jesús. Entonces tenemos la imagen de Jesús. Entonces cuando uno dice, Román, ahora sí, termino la idea, si Génesis 1, 26, 27 dice que tenemos la imagen de Dios y el libro de Romanos dice que tenemos la imagen de Cristo, ¿hay una distorsión? No, porque si nos dice que tenemos la imagen de Dios y Romanos nos dice que tenemos la imagen de Cristo, Cristo es Dios, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, Cristo es Dios. Por lo tanto, no hay ninguna discrepancia para decir que nosotros, o hubo otro mensaje aparte. Entonces, ahí vemos la claridad. Pero, ¿cómo nos dice Juan 1:18? A Dios nadie le vio, pero el unigénito, que es Dios mismo, Él le está dando a conocer. Si alguien diría, ¿no? Dios quiere algo de ti. Uy, que muy extenso, muy complicado. ¿Qué quisiera? Ah, pues Dios es Dios porque Él es Dios. ¿Qué va a fallar ni nada? Pero hemos tenido a un Dios muy cercano. Aquí estuvo entre nosotros, dice el pasaje. Ese unigénito, es eterno, que es Dios. ¿No? Cuando lees Colosenses 2:9, dice que toda la plenitud de Dios estaba ahí en el cuerpo de Jesús. Y vemos que como ese Jesús dice que un día lloraba. Comillas, eso lo vamos a tratar más adelante propiamente, ¿no? ¿Cómo lloraba? ¿No? Un día, el quien dijo, tengo sed, él mismo dijo, el quien bebiera de esta agua nunca tendrá sed. El que un día se cansaba, un día él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Qué interesante podríamos ver nosotros en el caso de Jesús, ¿no? Que a veces algunos ya deben estar rascándose la cabeza. Todavía ni siquiera hemos entrado a lo más profundo, ¿no? Recién estamos en lo sencillo, hablar quién es Dios. Y en este ejemplo que le estaba poniendo es que esta revelación específica ha llegado justamente cómo este Dios se da a conocer y ahora tenemos cercano. Si alguien dice, pues es Dios el lejano y él sí como que exige tantas cosas, nadie podía excusarse porque hemos tenido a alguien que estuvo entre nosotros, que es el Señor, que es Dios y no pecó. Dice que fue tentado en todo, pero no pecó. Vemos cómo pasó las tentaciones ahí en el desierto. No cayó. No pecó. Aun cuando el diablo le agarró con la Biblia, le empezó a citar textos, pasajes que ya estaban escritos. Aún así, él tuvo las palabras muy elocuentes para responder. Entonces, cuando empezamos a hablar de la revelación específica, empezamos a hablar en medio quién es el Señor, quién es Dios. Y la otra parte de la revelación específica es su palabra. Entonces, regreso a Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Las cosas ocultas, secretas, posiblemente, un día lo entenderemos tal cual es. Seamos fieles hasta la muerte. Seamos perseverantes. ¿Quién nos quería decir aquí entonces? Profesor, nos iremos con ropa o sin ropa en el arrebatamiento. Uy, eso no es relevante. Eso no está en la escritura, pero lo que sí nos dice la Biblia, tenga seguro los que son fieles iremos arrebatados. Me llevaré mi casa, mi diente de oro, me llevaré. No, eso no es relevante, no está en la escritura y no es relevante. Bueno, allá entenderás, ¿no? Que sí, tal vez te has ido con diente de oro o tal vez no. Pero lo que sí a nosotros nos dice con claridad es lo que se reveló. Es lo suficiente y nosotros lo tenemos. ¿Y qué se reveló? Se revelaron los pasajes que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Y en esta palabra revelada, que es la Biblia, que hemos llevado un curso entero, entonces esa es mi fuente para mí hablar el día de hoy de Dios. Porque sin Biblia, aquí sí, hermanos, disculpen que le digo, como ahorita vamos a hablar de unos puntos y la semana que viene, no se pierdan porque va a ser un tema impresionante, ¿ya? ¿Cómo se puede defender de Dios sin utilizar Biblia? Y eso es lo que vamos a tratar también de explicar el día de hoy. ¿A qué quiero llegar? A ver, profesor, explícame un poco mejor. Hay, por ejemplo, un profesor, un catedrático de la San Marcos, que en la actualidad debe tener sus 27 años posiblemente, hace unos 5 o 6 años atrás tenía como 22 años de edad, y era profesor catedrático de la San Marcos. Y se llama Dante Urbina. Dante Urbina ha estudiado mucho filosofía, ha estudiado mucho la teología, no tanto así que él se caracteriza un teólogo tomista. No, no es teólogo, es un autodidacta,
pero ha escrito mucho acerca de Dios. Tiene debates defendiendo acerca de Dios, pero él no defiende de Dios utilizando Biblia, él defiende de Dios utilizando solamente la teología. ¿No? Utiliza mucha filosofía, utiliza muchos otros argumentos, utiliza mucho argumento raciocinio, ¿no? Racionalista, para defender a Dios. Y esa manera es lo que le presenta a este hombre, ¿no? Que se llama Dante Urbina. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a centrarnos en algo muy bonito, muy lindo, que vamos a iniciar nuestra clase hablando nosotros de cómo de manera racional también se puede hablar de Dios, pero no es lo fundamental, porque lo fundamental es qué me dice la palabra de Dios. Continuamos entonces. No hay otro tema más importante que se puede ocupar la mente que el estudio de Dios y la revelación de Dios hacia el hombre. Entonces, en este primer punto, hablar de Dios es algo maravilloso que a nosotros nos va a hacer sentir. ¿Quién es Dios? Y entonces la Biblia nos habla acerca de con muchas certezas acerca de Dios. Nos habla con muchas certezas acerca de que cómo nos presenta del hecho que ese Dios que asumió a nivel mundial es ese mismo Dios que llegó. Es ese mismo Dios que estuvo entre nosotros. La Biblia dice algo muy interesante. Cuando un día ven a Jesús en Hechos 1:6 en adelante, puedes leer, ¿ya? Hechos 1, capítulo 1, del verso 7, 8, 9, 10, 11, sobre todo el 10 y el 11, dice, había un momento que sus discípulos estaban reunidos después que Jesús había resucitado 40 días. En el día 40 están viendo cómo Jesús está yendo al cielo. En eso que está yendo al cielo, dice, y sus discípulos están viendo levantando la cabeza y se aparecen dos ángeles y le dicen, ¿por qué se ponen tristes, Galileos? ¿Por qué están así? Pero ese mismo Jesús que ustedes están viendo, ese mismo Jesús un día regresará. Y efectivamente, ¿no? Apocalipsis 1:7 dice que Él vendrá. Pero lo interesante es cuando dice Jesús, Él se va y un día regresará. Parece que nos hemos quedado huérfanos. Porque cuando lees el libro de Juan capítulo 14 en adelante, parece da a entender, ¿no? Que este Jesús dijo, yo me voy, no dejo huérfanos, mandaré al Consolador, el Espíritu Santo. Parece que Él se fue de nosotros. Pero cuando lees el libro de Mateo capítulo 19, ahí dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, estoy en medio de ellos. En medio de ellos estoy yo. Y nosotros sabemos que en este momento Jesús está con nosotros. Eso se llama los atributos de Dios. Eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero qué certeza ya nos puede hablar acerca de Dios. Es el principio, fuente de toda doctrina. Hablar de Dios es algo muy maravilloso. En eso se planteó una pregunta a partir del siglo X. En el siglo X después de Cristo, aparecen unos teólogos y empiezan a preguntarse, ¿Dios existe? ¿Existirá Dios? Y uno dice, tal vez un teólogo conservador diría, ¿y a mí qué? Si tú dudas, duda tú. Porque eso sería tal vez una respuesta rápida. O como el judío, ¿no? Si tú dices que existe o no existe, para ti no existirá. Para mí sí hay Dios. El judío no se hace problema, pero en la mente abierta de los cristianos, o en la mente abierta de los no judíos, en la mente incluso de un cristiano, ¿existirá Dios? Y ya viene una pregunta filosófica. La pregunta filosófica mezclado con la teología, sobre todo filosofía, es la pregunta que viene, ¿existe Dios? Esa no es una pregunta teológica, esa es filosofía, 100% filosofía. Y muchos de nosotros, si quisiéramos responder con la Biblia, tendríamos que ir al libro tal vez el libro, a ver, voy a buscar un asesor aquí. A ver, hermana Judith Magro, ayúdanos por favor leyendo el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6. ¿Ya? Hebreos capítulo, hermana Judith, por favor, no sé si estás por ahí con tu Biblia. Los cristianos no tenemos que decir, abren su Biblia, ¿no es cierto? Sí, Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. Ya, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque, ¿me escucha? Sí, amén. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias, amén, hermano. Qué lindo, ¿no? Por eso algunos teólogos decían, decir que Dios existe, pues eso es llevar mucho al racionalismo, decían algunos teólogos, ¿no? No, bueno, yo no voy a llegar a esos debates. Lo que yo sí quisiera decirles es,
En la Biblia no, aquí no te está presentando si Dios existe o no. El pasaje dice, por fe, creemos que Dios hay. Y por fe, nosotros creemos que Él está junto con nosotros. Él nos acude, Él nos escucha, Él nos consuela, Él nos socorre, Él nos provee, Él nos sustenta, ¿no? Él nos llevará, estaremos con Él por la eternidad. Ese por fe. Entonces, ahí mismo nos presenta que hay, pero dice que hay, pero ese hay da a entender que existe. ¿Por qué algunos teólogos, ya voy a llegar a temas profundos, escúchame bien, ¿eh? Ya, si no entendiste esta parte, me vuelves a preguntar o me trabajamos, escúchame bien, ¿eh? ¿Por qué algunos teólogos dicen que Dios no es que exista, no exista? Porque eso, porque hablar de la existencia es centrarla en tiempo, pero cuando uno habla de Dios, Dios es eterno y Dios no está sujeto a tiempo. Si Dios está sujeto a tiempo, como estamos nosotros sujeto a tiempo, ¿qué es sujeto a tiempo? Ayer, hoy, mañana, ¿no? Pasado, presente, futuro. Dios no está sujeto ni a pasado, ni a presente, ni a futuro. Si Dios estuviera sujeto a presente, a pasado, a futuro, entonces Dios está en el tiempo, ¿ya? Dejó su eternidad y solamente está sujeto a tiempo. ¿Qué quiero decir? Dios sí está en el tiempo, porque Dios es omnisciente, omnipresente, pero Dios está fuera de tiempo, que es eterno. El hombre solamente está en tiempo, ¿ya? Y el hombre no es eterno. El hombre tiene una creación, tiene un principio, tiene un fin. Y si alguien dice, uy, un momento, Jesús entonces tiene un inicio y un fin, no lo tiene, porque Jesús no inició su actividad en el siglo I. Si alguien todavía ahorita ha llegado y cree que Jesús apareció en el siglo I y a partir del siglo I lo vas contando, entonces, discúlpeme que le digo, nos faltó llevar discipulado 1, 2, 3 de nuestra iglesia, ¿no? Que eso lo aprendemos en la iglesia. Y aquí sí les doy la disculpa del caso, porque no hay discipulado en nuestras iglesias, pese que decimos, creo que van a tener que poner multa, ¿no? ¿No? Yo no sé qué tienen que hacer, porque en la Biblia dice, hay reglamento de la denominación, hay acuerdos que debe haber discipulado, ¿no? Un montón de veces, pero hasta el día de hoy la gran mayoría se resiste, ¿no? No sé si será por rebeldía, porque no le gusta hacer, o porque la cultura pentecostal no le gustan los estudios, no sé, ¿no? ¿No? Por ejemplo, así como hoy en día hemos invitado una cantidad, y tenemos 17 personas, pero 17 es un éxito. Para mí es un éxito 17 personas, ¿no? ¿No? Con una persona es suficiente. No estoy votando, por cierto, ¿no? Sino depende en el sentido de que necesitamos. Entonces, ¿a qué quiero llegar, hermanos? Quisiéramos nosotros ver este pasaje, según la Escritura, no nos presente específicamente un pasaje que dice que Dios existe. No lo hay. Pero sí hay un pasaje que nos dice que Dios es, que Dios hay, y yo por fe debo creer que Dios hay, que Dios me escucha, que Dios está aquí. Decía alguna persona, es como el viento, tal vez, ¿no? Algo difícil compararlo, pero tal vez algo por ahí, ¿no? Oh, se va de un lado hacia otro lado. No sabemos de dónde viene, a dónde va, pero sí lo sentimos. Los cristianos podemos entender que el Espíritu Santo mora con nosotros. Podemos dar testimonio fiel de que está con nosotros. ¿No? Creo que por ahí va. Entonces, aclaro esta pregunta y estoy haciendo muy específico que esto es una pregunta no bíblica. Ningún cristiano creo que estaba preocupado tiempos antiguos si Dios existe o no existe. Eso viene a partir del siglo X en adelante. Y algunos teólogos, como Anselmo del siglo X, empezaron a preocuparse. Uy, muchos agnósticos, muchos están preguntando si Dios existe o no existe. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿No? Hace 1000 años atrás. Y empezaron a trabajar. Y muchos teólogos, que esos tiempos la Iglesia Católica Romana es la que estaba predominando el mundo entero, entonces empezaron a trabajar muchos teólogos. Y aparece pues un gran teólogo, ¿no? Que tal vez tiene sus errores, todo, pero por lo menos ha hecho su aporte, ¿no? ¿No? Tal vez para ti tal vez no valga, para mí tal vez no valga, pero hay algunos aportes importantes. Tomás de Aquino, ¿no? Uno de los teólogos más importantes de la Iglesia Católica Romana. Entonces, este teólogo, ¿cómo se llama? Tomás de Aquino, o la iglesia lo conoce como Santo Tomás de Aquino. Entonces, él empieza a decir algunos principios, ¿no? Este teólogo, y empieza a utilizar la filosofía de Platón. Escúchanme, ¿eh? Perdón, me corrijo que Tomás de Aquino en el siglo XII, siglo XIII, utilizó la filosofía de Aristóteles, ¿ya? La filosofía de Aristóteles, lo agarró Biblia y agarró filosofía, lo fusionó y empezó a defender, ¿no? Acerca de Dios, acerca de la que la gente cuestionaba si existe o no existe Dios. Y mezcló filosofía, mezcló racionalismo y mezcló Biblia.
¿Y cuáles son sus argumentos de Tomás de Aquino y hasta el día de hoy lo enseñan en todos los seminarios? Mira, los evangélicos utilizan esos argumentos. El argumento ontológico, el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento antropológico, argumentos racionales. Esos argumentos no son bíblicos de un punto de vista teológico, es un argumento racional. ¿Ya? Y aquí quisiéramos hacer un sondeo, por favor, el sondeo va a ser rápido, ¿no? ¿Ya? Usted activas tu audio, por favor, aquí sí quisiera que seas muy honesto. Activas tu audio, si tú, perdón, disculpen hermano, si ustedes, ¿no? Activan su audio, por favor. La persona que no ha visto la película, Dios está muerto. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Quién no ha visto la película, Dios está muerto? ¿Ya? El que ha visto, obviamente, se queda calladito, ¿no? El que no ha visto. Yo no he visto, pero levanta la mano, por favor, por si acaso, por aquí, si no tienes audio, por el chat, por favor, ¿ya? Por el chat aquí. O activa tu audio, dime, yo no he visto esa película, disculpe, explícame, ¿qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a hablar? ¿Ya? Usted viste, hermana Cristel, hermano David, Tejeda, ustedes, o todos, por favor, el grupo, ¿ustedes lograron ver alguna vez la película Dios no está muerto? Que lo proyectaban en las iglesias, no ponían canchita en las congregaciones, lo veían los cultos de jóvenes, por favor. Ya, por favor, aquí nuestra hermana, bueno, hermano, Iván dice que no ha visto. Nuestro hermano Yeltsin, creo que debe ser hermana Sol, creo que debe ser. ¿Ya? No he visto, ¿no? Muy honestos. ¿Alguien más por no haya visto? Pastor, buenas noches. Yo Sí, también sí. no he visto, pastor. No ha visto, ¿no? Ya, ya, son tres. ¿Alguien más, por favor, que no haya visto? ¿No? No por amor de nuestra hermana que no han visto, también hay que decirlo, ¿no? Nuestra hermana Chile. Pues hermana, pero yo no sé en qué mundo han estado, ¿no? Disculpa, no, voy haciendo broma, no sé, disculpa, no estoy siendo alusivo, ¿no? Estoy haciendo una broma, ¿no? Por favor, tómalo por ahí, como decía ahí del programa del Chavo, por el lado amable, ¿ya? Yo tampoco he visto. ¿Quién? Pastor, buenas noches, le habla Marisol. Tampoco vi. Uy, hermano Marisol, ya, gracias, hermana. Entonces, pero esto sí lo pasaban en las iglesias, ¿ah? Esta película lo han pasado a nivel mundial en las iglesias. ¿Ya? En la mayoría de iglesias. Yanela, para contestar mi audio, ¿cómo es? Ya. A ver, hermano Nelson, sí te escuchamos. Sí te escuchamos, ¿no, Nelson? Nelson, no sé quién está ahí, ¿no? Ya, a ver, les explico rápido, ¿ya? Te explico rápido. En esta película Dios no está muerto, había una persona que era un jovencito, ¿no? Este jovencito defiende, ¿no? Defiende el evangelio. Él dice, es un alumno que está entrando a su primera clase de filosofía, ¿no? Introducción a la filosofía. Y entonces él empieza a ver, ¿no? Me gustaría que usted lo revisen, por favor, el día de hoy, mañana, revisen esa película, ¿no? Dios está muerto, la parte 1, ¿ya? Entonces, la parte 1, porque son 3, 4 partes, pero, ¿no? La parte 1, ¿no? Entonces, Dios no está muerto, empieza este jovencito a defender, ¿no? Su fe cristiana, porque el profesor de filosofía le dice, ¿no? A ver, escriban en una hojita lo que dicen, ¿no? Que Dios está muerto y todos ponen, o pero la mayoría pone, ¿no? Y este jovencito, yo no puedo hacerlo porque yo soy cristiano. Entonces el Señor le dice, a ver, un momentito, si tú eres cristiano, tú vas a tener que defender tu fe. Vas a tener en la parte final un tiempo para que puedas defender la fe, tu fe. Y si tú no puedes defender, va a ser jalado el curso. Entonces, ¿quién va a ser el jurado? Y entonces el jovencito dice, no, el jurado que sea el pueblo, el jurado que sea el público, ¿no? En todo caso, los otros alumnos. ¿No? El profesor es prácticamente ahí está, y el otro es el defensor, ¿no? Tiene su exposición, y él empieza a hablar, ¿no? Muchos filósofos empieza a tocar, muchos científicos modernos, y él toca dos ateos, ¿no? Cuando en la primera parte dice, ¿no? Bueno, los cristianos, hay cristianos que son científicos, y empieza a hablar, y en ese punto, empieza el profesor a preguntarle y decirle, ¿no? ¿Usted ha considerado a Steve Hawking? ¿Usted ha considerado a Richard Dawkins? Y bueno, para ese entonces, cuando se grabó esa película acá último, Richard Dawkins estaba vivo. No, perdón, Steve Hawking estaba vivo. Y Richard Dawkins sigue vivo todavía, ¿no? Son los dos principales agnósticos, ¿ya? Los más intelectuales que se podría decir en la actualidad. Son científicos, ¿no? Steve Hawking y Richard Dawkins en la actualidad es profesor creo que es de Cambridge, ¿ya? Son profesores de Oxford. O sea, son profesores de las mejores universidades en la actualidad. Entonces empieza a notar, ¿no? Y empieza a titubear, ¿no? Y él empieza a decir gente intelectual.
pero lo que en la siguiente clase va y el alumno se prepara más, ¿no? Y él empieza a hablar, decir que apareció Big Bang y empieza a notar que Big Bang no podría tener fundamento porque Big Bang habla de la explosión y de una millonesa en la explosión salió de la vida, el universo y después, ¿no? El sistema planetario solar y todo lo demás. Y entonces ahí, pues el jovencito se preparó más, pero no es porque él diga, sino porque el profesor le pedía argumento, ¿no? Y el jovencito dice, ahí está el doctor John Lennon, no, Lennox, ¿no? John Lennox, el doctor John Lennox es un matemático, actual profesor de matemática, científico actual en Cambridge, ¿no? Él es ahorita, usted puede entrar ahorita a internet y den debates que cuando Richard Dawkins, el John Lennox tiene, y entonces él dice, ahí está, como John Lennox en su libro, él empieza a decir, ¿no? Que cómo es que la física, tomando las leyes de la termodinámica, podíamos tomar la ley de Newton de la gravedad y todo lo demás, ¿no? Descreditan esos pensamientos de Big Bang y todo lo demás, él dice. Y empieza, pero estoy haciendo el relato, y después empieza a notar muchos aspectos ahí y mucho argumento que él está presentando, pero igual, mira, ¿en qué momento está citando Biblia? Está empezando a citar que el argumento de tal, que el argumento tal, que la científica, que lo otro, que la termodinámica. Bueno, la termodinámica es cierto, ¿no? La termodinámica dice que en la segunda ley dice, ¿no? Que de la nada existe, ¿no? Y en la primera ley de termodinámica existe, bueno, la primera es de nada existe, y en la segunda la ley de la termodinámica empieza a decir, ¿no? Que el mundo está en desgaste. Entonces, planteándonos este punto, que hace este personaje, pues no estamos hablando, no, nada de Biblia, estamos hablando argumento racional. Puede ser argumento físico, puede ser argumento matemático, puede ser argumento biológico, puede ser argumentos como el caso de la antropología, la anatomía, puede ser otros argumentos, pero no un argumento bíblico. Entonces, esto se llama argumento racional. ¿Es bueno? Claro, hermanos, en cierta manera, pero eso sería una ayuda. El argumento principal para nosotros se llama la Biblia, ¿no? La Biblia. Qué interesante ver, porque te ayuda, hermano. Y con esto, ¿no? Hay que animarle a muchos hermanos que eso se llama argumento racional. ¿Ya? Aclarando eso, argumento racional. Y de ese argumento racional es lo que le quiero hablar del día de hoy un poquito más, ¿ya? Entonces, con la Biblia es algo diferente, ¿no? Con la Biblia, si bien es cierto, ningún pasaje da a entender que Dios existe, pero la Biblia sí deja muy por sentado que Dios está, Dios es, ¿no? Que Dios es en este tiempo y Dios es en la eternidad. Ahora, si usted quiere decir que Dios exista, dile que Dios exista, no hay ningún problema, ¿no? Yo solamente comparto, ¿no? Porque algunos teólogos han llegado a decir, mejor, no hay que decir la existencia de Dios, mejor hay que decir que Dios es, ¿no? Que Dios es, Dios está dentro de mí, Dios está a mi lado, Dios está en todo lugar, está en este tiempo y está fuera de este tiempo porque Él es eterno, ¿no? Qué lindo, qué maravilloso. Pero hay algo que quiero decir. La persona que niega la existencia de Dios, ahí sí hay cosas muy fuertes. Como lo dice el libro de Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, ¿pero cómo le he conocido si ese es espíritu? Por medio de la creación, por medio de habernos rescatado a ti y a mí, en caso de los cristianos. Pero aquí dice, ¿no? Por habiéndole conocido a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y se está hablando de una sociedad intelectual, ¿no? Ay, yo soy científico, yo soy arquitecto, ¿no? Astronauta, ¿no? Médico. Y yo muchas veces he dicho, ¿no? Lo que me han escuchado, los profesionales son los primeros que deberían rodillarse ante Dios. Porque hoy en día la agronomía, la biología, el literato, el literato que puede hablar anatomista, el antropólogo, sea el científico en rama de física, de astronomía, de otra rama, cualquier rama, hoy en día lo que ha hecho es comprobar o en cierto sentido es, ¿ya? Aseverar lo que la Biblia dice. Son los primeros que deberían estar en la iglesia. Y así lo fueron. Teólogos grandes como Isaac Newton, uno de los mejores teólogos. Muchos dicen que después de Isaac Newton tal vez Stephen Hawking, ¿no? El que murió, los grandes intelectuales. Pero recuerda que cuando Stephen Hawking escribe en su libro, el doctor Lennox, ¿no? El actual profesor de Cambridge, lo cuestiona y vive, ¿no? Lo cuestiona y él dice,
si él habla de que apareció de la nada, y es el debate que hasta el día de hoy no tienen cuando hablan de Richard Dawkins, Steve Hawking, que tuvieron con el doctor John Lennon, empiezan a decir, ¿no? Y dicen, no, apareció de la nada. O sea, ¿qué quieres ligar, hermano? ¿Qué quiero explicarte con esta parte? Lo que la Biblia nunca cambió su posición. La Biblia siempre dijo, Dios creó de la nada. Dios es el creador. Pero ¿qué dicen la ciencia? ¿Qué siempre? Tuvieron muchas posturas. Empezaron a hablar, ¿no? No, que apareció del chimpancé, del orangután, no de generación espontánea, de la mezcla de aminoácidos. Y hermanos, hay más de 100 teorías evolucionistas. Tal vez para ustedes, ¿no? Y no quiero ofender, ¿no? Posiblemente ya hemos escuchado el tema de este caso de la evolución del tema de Darwin, tal vez por ahí hemos escuchado la teoría de Hubble, por ahí tal vez hemos escuchado, ¿no? La generación espontánea, posiblemente en esta actualidad escuchamos, ¿no? La teoría más sofisticada del agnosticismo, o la teoría de Big Bang, por ahí posiblemente, ¿no? Hermanos, hay más de 100, ¿no? Ahorita te he citado menos de 10, hay más de 100 teorías, ¿no? Entonces una de las teorías más modernas es la teoría Big Bang, ¿no? Entonces empiezan a hablar ahí, pero lo interesante es, ¿qué dice John Lennon? John Lennon utiliza la ciencia y él dice, la segunda ley de la termodinámica y la primera ley empieza a decir, de la nada nada existe. Por lo tanto, la física comprobó que de la nada nada puede aparecer. A ver, usted es profesor Richard Dawkins, uno de los grandes ateos de la actualidad. Profesor, a ver, explícame, tú que eres científico, explícame qué es la nada. Y no puede explicar, ¿no? No puede explicar qué es la nada. Y ojo, es uno de los mejores científicos, ¿eh? En la actualidad. Y no puede explicar la nada. Y cuando no puede explicar la nada, se ríe, ¿no? Hasta el público se burla. Solo pueden ver los debates, por favor. ¿Ya? Yo me gustaba ver eso. Es decir, quien le habla, cuando habla de teología, si se ha dado cuenta, es hablar de Biblia. Pero el teólogo está preparado en todo. Y yo quisiera, hermano, que usted esté preparado, ¿no? Anterior nos hemos hablado mucho de Biblia. Ahora que yo quisiera animarte en esta parte, que vamos a hablar nuestro principio bíblico. Pero te estoy hablando, ¿no? Como ya ves los jovencitos en la actualidad, ¿no? Empiezan a citar muchos argumentos, como lo que estoy diciendo ahorita, y a veces más están hablando argumentos racional que bíblico. Y muchas veces le hemos dicho, ¿no? ¿Y qué tal te hace un debate? Se molestan y se incomodan. Es difícil que pierdas un debate. Un cristiano es difícil que pierda un debate. Cristiano bien preparado no pierde debate. Pero yo más que debate, más que ganar o perder el debate, yo quisiera que ustedes utilicen la palabra y ese ateo le digan, ¿no? Así como lo dijo un gran científico y cristiano, voy a citar este caso a Pascal, ¿no? Que muchas veces lo cito en mis clases. Pascal, interesante Pascal. Pascal dijo de esta manera, ¿no? Pascal era científico, por cierto, es el que estudian la ley de Pascal en la secundaria, Pascal era cristiano, ¿ya? Entonces, Pascal, cuando él dice de esta manera, ¿no? O Blaise Pascal, como lo conoce, Pascal dice de esta manera en un debate, ¿no? En su tiempo. El ateo se presenta y le dice, Pascal, a ver, ¿qué pasa si al final de todo esto Dios no existe? O perdón, si Dios no existe, ¿de qué te sirve tu fe ni nada? Se empieza a burlarse y lo demás, ¿no? Y Pascal le devuelve, ¿no? Pascal se presenta y dice, antes de ser científico, yo soy cristiano. La Biblia es la palabra, la Biblia es mi fundamento, este es mi principio. Qué lindo, ¿no? Qué hombres, qué maravilla. Hoy en día los cristianos se vuelven a la universidad y la mayoría se vuelven Mateos. Yo no entiendo, ¿no? Estos hombres, mira, no había muchas ciencias comprobadas para su tiempo, pero este hombre era valiente, ¿no? Y Pascal un día se presentó y él dijo de esta manera, al ateo le dijo, ¿no? De esta manera, por favor, ¿eh? Al ateo le dice, usted dice que Dios no existe. Yo digo que Dios existe. Mira lo valiente de Pascal, ¿eh? Y la ciencia no estaba comprobado como hoy en día lo hay, ¿eh? Entonces Pascal le empieza a decirle, si al final, ¿no? Si al final de nuestra carrera Dios no existe, ¿ya? Y tal vez no ha existido. Bueno, tú irás a la tumba, yo iré a la tumba. ¿Qué he perdido? ¿Qué he perdido al ser cristiano? ¿Qué he perdido? A ver, dime, ¿qué he perdido? Le dice él. Y que él pues tenía algo que había estudiado y todo el triunfo por delante. Y era un cristiano acérrimo. Y Pascal le devuelve la otra parte, ¿no? Y le dice, pero al final de eso, tú no tuviste la razón. Y tal vez yo tengo la razón, que Dios sí existe. La sorpresa que te vas a llevar en el infierno. La pregunta que le devuelve Pascal, ¿qué pierde el cristiano
¿O qué pierde un científico al ser cristiano? ¿Qué pierde un científico al ser un intelectual? ¿Qué pierdes tú al menos ser cristiano? Pero no perdemos nada, pero sí ganamos mucho. Ganamos muchísimo. Yo creo que con esto, hermanos, ustedes tienen un mayor argumento. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿No? Estamos con argumentos racionales todavía, por favor. Así no va a ser nuestra clase. Nuestra clase va a ser pura Biblia más adelante, por favor. ¿Ya? Esto es por un tema que le estoy presionando, que hay en teología y necesariamente explicarle, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Por favor, alguna pregunta que tuviesen, ¿no? Tal vez algunos dirán, pero yo quiero la Biblia, ¿no? Sí, adelante, adelante. Pastor, buenas noches, saluda a él. Sí. Pastor, al iniciar la clase, creo que está comentando respecto a las características físicas, ¿no? Que en la Biblia habla, ¿no? Acerca de la mano de Dios, el ojo de Dios, los oídos de Jehová. Esa parte, bueno, me podría explicar quizás. Ya, más adelante lo vamos a llevar cuando se llama, es un punto cuando se habla de los atributos de Dios, pero igual lo vamos a explicar. En hermenéutica se conoce esto, cuando se estudia acerca de la escritura, se conoce como el antropomorfismo. ¿Qué dice el antropomorfismo? Te explico en términos más sencillos. Significa que Dios, para hacerle entender al pueblo, porque si no el pueblo no entendería, para los tiempos antiguos, entonces Dios empieza a tomar atributos del ser humano, o sea, tomar formas de hombre, o sea, tomar elementos, para hacer dar a conocer. Es como Jesús cuando utiliza la parábola del sembrador, ¿no? A ver, para entender cómo utiliza, a ver, voy a utilizar el campo, ¿no? El campo. Y más adelante explica, ¿no? Que el campo era, ¿qué? El corazón, no la semilla es la palabra, ¿no es cierto? Ya, muy parecido a eso, hermano Abel, ya, para hacer por ahora todavía ese punto, ¿no? Más adelante ya lo vas a entender con mayor claridad porque voy a explicar también. Entonces, eso se llama, toma forma para dar a entender, para que el pueblo entienda de qué está hablando el Señor. ¿Ya? Eso se llama antropomorfismo, toma forma nada más. No es que Dios tiene ojo, ni pies, ni nada. Regla número 1 de la teología, Dios es espíritu, Juan 4:24. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta o tal vez quisieran... Tal Aló, vez... aló, Sí, hermano pastor. Adelante, adelante. Aló, hermano pastor, buenas noches. Quisiera saber, no he entendido esta parte, pastor, que dice que no, Dios está en el tiempo y a la vez también lejos del tiempo. Gracias, hermano, por la pregunta, ¿no? Este es uno de los temas más difíciles de la teología, hermano, ¿no? ¿No? Te voy a ser muy sincero, esto es lo más difícil que hay en la teología. Si hasta los teólogos, ¿no? Hay personas que son teólogos, ¿no? Personas que son pastores, hermana. Más del 90% no entienden esta parte, pero el día de hoy esperamos resolverte el misterio, ¿no? Te explico. Cuando nosotros sabemos antes de la creación de cielo y tierra, ¿había algo? Sí, es eternidad, no hay tiempo, no existe pasado, presente, futuro, no existe en la tierra, no existe el universo, no existe nada. No existe nada, 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 nada. Lo que existe es Dios, y Dios es eterno. ¿Ya? Dios es eterno. Entonces, ese ser eterno, no es que Dios habite en el tiempo o habite en la eternidad, sino Dios es eterno, su mismo atributo de él es eterno, así como yo puedo decir amoroso, ¿no? Tú caracterizas a veces una dama, ¿no? Con cabellos tal, así. Dios es eterno. Ahora, cuando uno habla de eternidad, el concepto más sencillo de eternidad es sin tiempo. No hay tiempo. Eso sería, hermana, así resumido. No hay tiempo. Y Dios es eterno. Ese ser eterno va a crear la tierra, va a crear, entonces Dios crea las leyes, toda la física, todo creó Dios, ¿no? Espacio, tiempo, materia, todo lo que podíamos entender en la física, en todas las ramas que se estudia, Dios lo creó. Y Dios creó el tiempo. Ya que por ahí dan. Entonces, si nosotros decimos que Dios solo habita en el tiempo, entonces Dios dejó de ser eterno, o sea, prácticamente nosotros a veces hacemos, ¿no? Que Dios no es eterno porque nosotros entendemos que no hay como una eternidad, sino nosotros entendemos que en esta creación Dios está. Entonces, si Dios solamente está en su creación como nosotros, por lo tanto, Dios no es eterno, porque Dios ya estaría sujeto, o sea, Dios creó y ahora está en su creación. Ahora, nosotros decimos que Dios sí está aquí en el tiempo, ¿no? Porque Dios es omnipresente, pero Dios no está sujeto a este tiempo. Quiere decir, ¿qué pasaje te va a ayudar, hermana Janet? Apunta. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Apúntate este pasaje que lo vamos a trabajar más adelante, detallado. Ahí espero. ¿Qué dice ese pasaje? Que ni un templo, ¿no? Ni el templo de Salomón no le puede contener su presencia.
Ni un cielo, ningún cielo de los cielos, de los cielos, de los cielos, ni los cielos que puede haber, la cantidad de cielos pueden contener su presencia. ¿Por qué no pueden contener ni los cielos, los cielos, los cielos? Y cuando uno lee Génesis 1:1, ¿qué dice? Dios creó los cielos, hermana, fueron creados. De todos estos cielos, ¿no? No sé cuántos cielos habrá, todos esos cielos fueron creados. ¿Ya? Todos estos cielos fueron creados. Entonces, todos estos cielos fueron creados y también la tierra. Y todos estos cielos, al crear, ahí podemos ver que Dios creó. Pero ahí dice que ni esos cielos pueden contener su presencia, porque Él traspasa todos los cielos. Y hablamos de eternidad. Dios es eterno. Ese es un misterio que hasta el día de hoy, hermana, muchos no entienden. ¿Ya? La gran mayoría de cristianos no entendemos eso. ¿Ya? Pero por lo menos estoy dando. Si yo digo solamente Dios está en el tiempo, solamente está dentro de la creación, Dios dejó de ser eterno. Dios está en su creación y Dios está fuera de su creación, porque es eterno. Dios no está sujeto a tiempo. Si Él estuviera solamente sujeto a tiempo, Dios dejaría de ser Dios, dejaría de ser eterno, por lo tanto, ¿de qué estaría hablando? Entonces Dios está fuera de su creación. Él controla el tiempo. ¿Ya? No sé si me he dejado un poco de entender, ya he tratado de hacer los temas más difíciles que, hermana, de la teología, ¿no? Yo quisiera, eso lo pensaba hablar de acá, más adelante todavía, pero gracias por la pregunta. No sé si alguien, por favor, puede decir, no he entendido, vuelvo a explicar. Pues. Aquí una pregunta ya, por lo menos, hermano, estaba leyendo, pastor, entonces, ¿qué es eternidad? ¿Tiempo y lugar? No, muy bien, hermano David, no. Cuando uno habla de eternidad, no tiene nada que ver con tiempo y lugar, ni espacio. Eternidad es fuera de tiempo, fuera de, digamos, todo lo que nosotros podíamos entender de tiempo, espacio, todo. Esa es eternidad. Sobre todo fuera de tiempo, para hacerlo más claro. Esa es eternidad. ¿No? Es totalmente, es sin tiempo, algunos lo llaman, para hacerlo más sencillo. Creo que la definición es más larga, pero yo quisiera hacer por ahora, para no complicarnos, quisiera hacerte más sencillo, ¿no? Quisiera decir sin tiempo. Entonces, cuando uno está sujeto acá, desde la creación de cielo y tierra, estamos sujetos a tiempo. Por eso es que cuando vemos el libro de Segunda de Pedro, para algunos Segunda de Peter, ¿no? Porque algunos, ¿no? Para mí Segunda de Pedro, entonces Segunda de Peter, ¿no? Capítulo 3, verso 10 al 12, entonces ahí nos explica que los cielos y la tierra serán deshechos, ¿no? Desaparecerán. Y Apocalipsis lo confirma, que desaparecerán, y aparece un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Ya? Hoy día, mira, nos hemos quedado entrapados en esta primera parte, ¿no? Qué tan complejo es hablar de la teología, pero necesario, ¿no? Esta es una teología, tal vez vale la aclaración que le estoy explicando, no es porque así se va a hacer la clase, sino porque el tema amerita. El tema es un tema que necesariamente tengo que explicarles, porque es un tema que vino un cuestionamiento y hasta el día de hoy, ¿no? ¿No he escuchado tanta pregunta de nuestros jovencitos? ¿Existe Dios? A veces los jovencitos preguntan, y muchos líderes de las iglesias a mí hace años me llamaban, ¿eh? Pastores, líderes, mi miembro es doctor, es abogado, es ingeniero, o es un jovencito, no sé dónde ha escuchado, y me dice, ¿no? Dios existe, dice que le han hecho una pregunta, a ver, tócale a Dios, ¿dónde está Dios? ¿En qué lugar? ¿Dónde habita Dios? ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está? Y tantas preguntas, ¿no? Y con lo que le diga, ¿no? Y bueno, responderle y decirle, ¿no? ¿Cómo le respondemos? ¿Dónde está Dios? Fácil. Uno empieza a ver y entonces le dice, ¿no? Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, cuando uno empieza la creación, entonces hablas de un ser eterno, mucho más antes de la creación. Entonces empiezas a ver qué es ese ser eterno. Entonces, cuando él le dice, momentito, no entiendo, momentito, entonces agarra tu diccionario, ¿no? Usted te crees intelectual, ¿no? Y agarra tu diccionario, ¿no? Porque así son los jovencitos, ¿no? Agarra tu diccionario e investiga la palabra eternidad. Y por cierto, hermano, la tarea para la siguiente clase, ¿ya? Para la siguiente clase ustedes me tienen que saber, me manda al grupo que estamos, ¿ya? Van a tener que buscar 4 palabritas en el diccionario, ¿no? En ese, algunos no entienden el diccionario, disculpe, ¿no? En ese famoso mataburro, ¿ya? Mataburro, hay un librito que le llama Mataburro, ¿no? ¿Ya? Ahí, en ese librito ahí van a tener que buscar, ¿no? ¿Qué es eternidad? ¿Qué es inmutabilidad? Inmutabilidad, ¿qué es inmutabilidad? ¿Qué es eternidad? ¿Qué es trascendencia y qué es inmanencia, ¿no? 4 palabritas por ahora, ¿ya? 4 palabritas que tienes que buscar, ¿no? Se utiliza mucho en teología. Hermanos, es depende de ustedes, ¿no? Quisieran aprender, yo les doy una tareita simple. No quisieran aprender, es depende de ustedes, aquí no se califica, ¿no? Inmutabilidad, eternidad, inmanencia y trascendencia. 4 palabritas. Siguiente. Vamos entonces, vamos a ver ahora sí con unos pasajes. ¿Qué quiere decir, hermanos, ahora sí? Vamos sencillo, ¿no? Cuando hablamos entonces de los argumentos y las pruebas acerca de Dios, nosotros desde el punto de vista bíblico, sencillo. Nosotros creemos por fe
que Dios hay. Y las personas que dicen que no hay, entonces les citamos el libro de Romanos 1:22, creyéndose, ¿no? El necio, perdón, dice, ese creyéndose sabio se volvió necio. Y ese necio, en el libro de Salmos 14:1, ese necio termina diciendo, no hay Dios. ¿Ya? Romanos capítulo 1, del verso 18 al 22, ¿no? Donde el que se creía sabio, dice, y ese sabio, ¿no? Se envaneció en su razonamiento y ese necio, ¿no? Ese que se cree intelectual, porque en el fondo no es cualquier necio, sino se cree intelectual en su razonamiento, ¿no? Ese necio se envaneció en su propio razonamiento, ¿ya? Y fue un necio. Y ese necio, según Salmos capítulo 14, verso 1, termina diciendo, no hay Dios, no existe Dios. Por necio. No es porque no hay argumento, no es porque no hay pruebas, sino por necio. Así de sencillo, ¿no? Se cree sabio, pero es un necio. Entonces, los argumentos que nosotros tenemos según la Biblia es mucho, hermano, ¿no? Tenemos muchísimos argumentos. Y los argumentos más profundos se llaman, cuando hemos visto en el argumento anterior, se llaman las profecías. Las profecías, hermanos, son los argumentos más reales, ¿no? Como hace 700 años atrás Isaías decía de que un niño va a nacer, y voy a citar textualmente Isaías 7:14, y como en Mateo 1:23, ese niño nació, ¿no? Y efectivamente, nació de una virgen, ¿no? Dice que su nombre iba a ser llamado Emanuel, efectivamente, ¿no? Dice que su nombre es Emanuel, y Emanuel significa Dios con nosotros, ¿ah? Estuvo Dios. Si alguien duda que Jesús fue Dios, o no fue Dios, perdón, se duda que, entonces, le presento Juan 1:23, ¿no? Entonces, y así podemos ver, ¿no? Y después hay argumentos racionales. Y estos argumentos racionales, lo voy a decir algo rápido ya para terminar aquí, hermanos, los argumentos racionales que le decía es el argumento cosmológico. Profesor, explícame, ¿qué es el argumento cosmológico? Así, sí, en corta palabrita, así como para iniciar. El argumento cosmológico dice el efecto y la causa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros vemos la creación de los cielos y la tierra, es porque debe haber un creador. ¿Ya? Por lo tanto, ¿a quién se le atribuye entonces esta bonita creación? Entonces debe haber un creador. Ya está. En el otro punto es el argumento teleológico. ¿Qué es teleológico? Hay un gran diseño. Y aquí había un científico grandísimo, se llama William Paley. William Paley hace un argumento referente a este diseño inteligente. Y él dice, la Tierra no es una simple creación. La Tierra es tan compleja, y así lo dicen los científicos al actual también, siglo XX, XXI, que es muy compleja el estudio, ¿no? Hasta el día de hoy nadie puede estudiar ni cómo es lo más mínimo de la materia, del átomo. No hay. Hasta el día de hoy se rascan la cabeza. Igualito, lo más profundo en la antropología del ADN tampoco. Es tan compleja. Y nosotros podemos dar glorias a Dios, que hay un Dios que creó. Así lo dice muchos libros como Salmo 139, verso 13, como el libro de Job, capítulo 10, verso 8, ¿no? Vemos pasajes muy interesantes. Pero en este caso, dice William Paley, hay un diseño inteligente. Este diseño inteligente, él dice de esta manera, ¿no? Hay un reloj. Para su tiempo el reloj era lo más sofisticado. Entonces, William Paley dice, miren este reloj, dice en el siglo XVII y XVIII. Él dice, miren este reloj, en el siglo XVIII, dice, claro, está lindo ese reloj. Este relojcito, ¿tú crees que solito se puede hacer? No. Este reloj, porque si tenga su minuto, mira estas agujitas magnéticas, porque hay un relojero, ¿no? Él presenta así. Entonces este diseño bien bonito que tiene es porque hay un diseñador, ¿no? Para que este reloj hay un relojero. Entonces la pregunta él dice, ¿no? Esta Tierra es mucho más compleja que este reloj. Por lo tanto, el que ha creado no puede ser un simple humano, ni alguien que ha aparecido por el azar. Este diseño tiene que ver con un gran diseñador. ¿Y quién es ese señor? Es Dios. Ya, ese argumento es racional, no la Biblia, está tomando elementos, ¿no? Ahora, que la Biblia puede apoyar algunos pasajes, que aquí los he puesto como el caso de Hebreos, como el caso del libro de Salmos, ¿no? Sí apoya, por cierto, pero el pasaje no es tan claro, ¿no? El pasaje no es tan directo. Es un argumento más racional. Otro argumento racional es aplicado a la antropología, y aquí lo voy a explicar bien, creo que nuestra hermana hermana Soledad, no sé si estás en la clase, hermana Soledad, Yeltsin Aldon, creo que debe ser hermana Soledad. Hermana Sol, activa tu audio, sí, ¿no? ¿No tienes audio, hermana? Me gustaría que actives tu audio, por favor. Hermana Sol, ya, no, hermana Sadi. Sadi, buenas noches. Ya.
Ya, de todas maneras, desde Sol. Aló, pastor. Sol, usted terminó agronomía. Nuestra hermana Sadi, te presento. Nuestra hermana Sadi también está estudiando agronomía, ¿eh? Te presentamos usted le puede contribuir. Oye, la hermana es de Villarrica, ¿no? Entonces, está sentarme. Entonces, usted no puede corroborar, hermana, así para que los demás entiendan. Cuando hacemos estudio a la tierra, porque la agronomía también hace estudio a la tierra, entonces nosotros le entendemos elementos químicos, ¿sí o no? Vemos muchos elementos químicos. ¿Y alguna vez ustedes le han sacado sangre, hermana? ¿Le han sacado sangre? ¿Han hecho No, algunos pastor, hasta estudios? ahora todavía. Nada, ni para la universidad, No, nada. Ya, mira, cuando vas a sacar sangre, te sacan sangre y te empiezan a decir, ¿no? Cuánto de hemoglobina tienes, si te falta calcio, ¿no? ¿Sí has visto en los huesos, todo lo demás? ¿Por qué cree que te hablan eso? Entonces, te digo lo siguiente, ¿no? Los mismos elementos químicos que encontramos en la tierra son los mismos elementos químicos que encontramos en la sangre. ¿Sabías eso, hermano? Eso sí, hermano, hay una similitud de la composición química que tiene tanto la sangre como que tiene también la planta, ¿no? La clorofila, algo así. Claro, ya, ahora sí, gracias, hermano. Aquí quisiera llegar, mira, sin utilizar Biblia, aquí el argumento antropológico dice, ¿no? Utilizando la ciencia hemos comprobado que lo que hay digamos, en la materia se ha encontrado en el hombre. Por lo tanto, Génesis capítulo 2, verso 7, que dice que del polvo fue constituido el hombre, entonces tiene mucha razón. Ojo, no estoy haciendo una prueba científica, no hay prueba científica, simplemente estás atribuyéndole. Por lo tanto, entonces estás mostrando un argumento. Ese se llama un argumento racional. Entonces, este argumento racional es lo que se va conociendo como el argumento antropológico. Pero hay algo más que le suma a este argumento antropológico, es la moral. Es la moral, ¿no? Es la moral. Y él dice, no, hay una moral, el hombre tiene una moral, tiene un sentimiento, tiene una emoción. ¿Eso es donde ha aparecido el azar, el chimpancé? No, este tiene que haber sido algo innato del hombre, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. No tiene un intelecto, una voluntad, hay algo propio. No hay algo idéntico, por más que quieras clonar, no hay otro igualito. Y tantas cosas que hacen, ¿no? Aunque la ciencia moderna está jugando a ser Dios, ¿no? Están tratando, pero dejando todavía ese lado, por eso el argumento antropológico empieza a hablar de la moral, empieza a hablar de que el hombre tiene muchos elementos químicos, entonces, por lo tanto, ¿quién lo creó? Nos creó Dios. ¿Se han dado cuenta? Esto se llama argumento racional. Argumento racional. ¿Ya? Esto no es presentar argumento no bíblico y muchas veces nosotros utilizamos ese argumento para establecer. Y el último punto se llama el argumento ontológico. El argumento ontológico dice, ¿no? Muchos sostienen, ¿no? En la concepción que el hombre, dicen, antes de la caída fue un hombre perfecto. Por lo tanto, el ser que creó debe haber sido perfecto. Y ese ser perfecto, ¿ya? Que una complejidad debe ser Dios. Muy bien, hasta ahí que termino, hermano, nuestra primera clase del día de hoy, ¿no? Hablando de esto. La siguiente semana hablaremos las teorías erróneas de Dios. O sea, hay muchas personas como tienen estos conceptos y estos conceptos son erróneos, ¿no? A veces creen que Dios es, y mejor me adelanto un poquito, ¿ya? Mira, hay algunas personas creen, como el triteísmo. Solamente voy a poner el ejemplo del triteísmo, ¿ya? Triteísmo, nada más este punto, ¿no? Para que venga la semana que viene, inviten, por favor. Este tema es impresionante. Algunos creen, mira, estoy hablando dentro del cristianismo, poniendo como ejemplo, algunos creen que Jehová, el Padre, es del Antiguo Testamento, ¿no? Jesús estuvo en el primer siglo y Jesús dijo, no seré huérfanos, ya me voy, chao. Pero no dijo huérfano, yo te mando el Consolador, ¿no? Y ahora el Espíritu Santo con nosotros. Como que el Padre y Jesús están arriba, ¿no? Observando su trabajo del Espíritu Santo. Si ustedes creen, ya se dan cuenta que lo están separando. Y al separarlo, eso se llama triteísmo. Y ese concepto es muy común dentro de la iglesia. ¿Cómo, perdón? Que no debo separarlo. Siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Deuteronomio 6.4, regla número 2 de la teología. Deuteronomio 6.4. Ya, apúntate, ¿ya? Deuteronomio, para la siguiente clase yo le pregunto, a ver, tu texto bíblico de Juan 4.24, texto bíblico de Deuteronomio 6.4. A ver, si no aprendes, ya no entrarás, ¿no? Obviamente, esto es una broma. Deuteronomio 6.4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová Juan es, ¿no? Juk es o uno es, ¿no? Como usted lo quisieras llamar, ¿no? Uno es, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se pronuncia tres, no? Un Dios en tres personas, que es la doctrina de la Trinidad. Eso lo veremos más adelante. Entonces, si yo separo que solo el Padre estuvo en el Antiguo Testamento, solo el Padre, y no el Espíritu Santo, ni Jesús, ni el Hijo,
Y en el Nuevo Testamento, cuando el Hijo estaba solito, el Padre estaba separado, el Espíritu Santo por otro lado, después ya viene el Espíritu Santo y el Padre y el Hijo están separados, eso se llama triteísmo. Eso es peligroso. Muchos de nuestros hermanos en las iglesias creen así. Y posiblemente algunos de ustedes no se sientan mal, ¿no? Yo también creía así, ¿no? Y así me explicaban en la iglesia. A mí me decían, así es, así es. Pero cuando yo voy a la Biblia, no puedo separarlo. Yo puedo encontrar a Jesús antes de la creación. Yo puedo encontrar a Jesús que sí es eterno. Juan 1:1. Yo puedo encontrar a Jesús creando. Hebreos 1:10. Colosenses 1:15. Entonces puedo Juan 1:3. Juan 1:10. Entonces, esto, hermanos, les animo a estudiar la Escritura. Y en estas partes que todavía estamos haciendo la introducción de la semana de hoy y la semana que viene, son 2 clases de introducción, pero hay una introducción profunda que vamos a ver bien lindo, y las siguientes ya hablaremos de Dios, ¿no? Por favor, estamos en el grupo, tenemos un grupo de estudio netamente, si me escriben, le escribimos en el grupo, ¿ya? Tenemos un grupo, se llama Estudios Bíblicos por ALM, así se llama nuestro grupo, ¿no? Es el grupo que, claro, hoy día hemos invitado a muchas personas de otro grupo, pero es el grupo que tenemos de esta parte de estudio, ¿ya? De la teología. Y el día de hoy hemos terminado una teología de bibliología, hemos ingresado ya a un nuevo curso que se llama Teología Sistemática de la Doctrina de Dios. Nuestra primera clase ha sido el día de hoy. Muy bien, por favor, alguna pregunta y terminamos nuestra clase el